Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de sus partidos, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender. Los metieron en la cárcel, pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas. Los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pongan a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel. Mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en su puesto, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a toda hora. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamaremos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos confirma el gran amor que Dios, nuestro Padre Celestial, nos tiene al darnos a su único Hijo para la redención del mundo. También nos habla de una advertencia, que si creemos en Él no seremos condenados, pero el que no le crea ya está condenado. Nuestra pregunta del día de hoy: ¿le crees al Señor o no le crees? ¿En qué posición estoy?
Si digo que le creo, es obedecerle, es renunciar a muchas cosas que me alejan de Él, es cumplir con sus preceptos, ser testimonio de vida, es abrir las puertas de mi corazón para que Él entre y sea el centro de mi vida, que Jesús tome las riendas de mi existencia, tome el control de todo mi ser, de mi sentir, de mi actuar. Creerle es trabajar para su reino, ser esa semilla que germina y crece para dar fruto, pero también es buscarlo, es mantener viva la fe y que cada día crezcamos más, ponernos en sus manos. Jesús quiere que le creamos cada día, nos invita a ser humilde de corazón, ser como esa palmera. El creyente nació para florecer como la palmera, nació para ser longevo en el ámbito espiritual y permanecer firme en medio de los tiempos. Nació para ser distinto. El justo florecerá como la palma y crecerá como cedro en el Líbano. De esto nos habla el Salmo 92. Hoy vamos a hablarte un poco de esta planta de la palmera y para ver la similitud que hay entre el creyente y esta hermosa planta. Primero, la palmera es símbolo de hermosura, donde crece y cómo crece. Cuando afirmamos que el creyente debe florecer como la palmera, estamos destacando una de sus más distintivas características. En cuanto a sus hojas, el creyente debe ser una sombra para los que viven la inclemencia de un mundo que los asedia con su fatiga y su cansancio. Debe mantenerse como un tallo recto, erguido frente a todos los demás. Su distinción no es sinónimo de orgullo o arrogancia, más bien es la característica de su santidad por la clase de vida que representa. El creyente debe ser distinto en medio de los demás árboles de este mundo. Su conducta, palabra y acciones lo deben delatar como un auténtico creyente. La palmera debe florecer a profundidad. Lo que caracteriza las raíces de la palmera es que son delgadas y alargadas. Llegan a medir entre 2 y 6 metros de largo y por ser considerada una planta en lugar de un árbol, algunas de sus raíces pueden agarrarse sobre la superficie de manera que eso la hace más fuerte contra los vientos. Eso hace que estas plantas sean únicas en su profundidad. Lo que es notorio de sus raíces es que siempre van buscando la humedad y van escarbando hasta encontrar el agua que le dará el sustento a su tallo. De esta manera sus raíces le permiten una gran altura, capaz de soportar grandes vientos y enormes tempestades. Podrán moverse de un lado para otro, pero permanecer intacta, resistente por sus mismas raíces. Esto nos indica, de igual manera, el creyente debe profundizar, buscar el alimento, el pan de vida, la Eucaristía, los sacramentos. En esto debemos saber que las raíces del creyente son su firme convicción. No iremos muy lejos si no tenemos raíces profundas. Florecer como la palmera es crecer siempre, crecer en todas partes. No importa dónde esté colocada, la palmera siempre va a crecer. No es tan delicada como algunas plantas que necesitan de un buen ambiente y una buena fertilización para crecer y lucir bella. Esta planta tiene la particularidad de crecer en terrenos arenosos, en ambiente inhóspito como es el caso de los desiertos. Mientras más templada sea la temperatura, la palmera siempre crece. Esto es interesante. Cuando Dios hizo esta planta y la comparó al creyente, nos estaba enseñando la importancia del crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias desfavorables. Se conoce por la experiencia de muchos creyentes que su más notable crecimiento ha sido cuando han estado en las más difíciles circunstancias. Nacimos para crecer en todo momento y en todo terreno. Florecer como la palmera es símbolo de victoria. En el contexto cristiano,
la palmera son recordadas en el Domingo de Ramos. De esta manera, la palmera ha llegado a ser una simbología que representa el triunfo en la defensa de la fe. Se conoce por la historia de muchos mártires y santos a quienes se les representaba con una rama de palma como signo de su triunfo contra la muerte. Son muchos los países que han hecho de la palmera su símbolo de victoria, progreso y belleza, de modo que no es extraño que en lo que refiere a nuestra fe cristiana, la palmera ocupe un lugar de preponderancia. La entrada triunfal de Jesús por la calle de Jerusalén estuvo alfombrada por las palmas de los que cantaban Hosana al que viene en el nombre del Señor. Jesús no rechazó las alabanzas que vinieron de su pueblo en aquella entrada triunfal, aunque en ese triunfo estaba su muerte, pero el simbolismo final de victoria que nos ofrece la palmera. El Hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia arriba en una columna erecta sin una sola rama. Es un pilar con glorioso capitel. No crece hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que envía toda su fuerza hacia el cielo y da su fruto tan cerca del cielo como sea posible. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Compromiso del día de hoy. Repetiré la ejaculatoria 3 veces al día. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Diálogo con Jesús. Señor Jesús, que cada día pueda imitarte, Señor. Sé que me cuesta mucho. Por eso te pido que me enseñes a brillar con tu luz. Que mis gustos, mis pensamientos, mi hablar y mi sentir sea guiado por la luz de tu Santo Espíritu. Guía pues este movimiento de encuentros conyugales y protégenos del enemigo. Danos, Señor, el ánimo de asistir presencialmente a nuestras reuniones de grupo, a nuestra asamblea, pues que resucitemos de este letargo como tú resucitaste de la muerte. Te pedimos por nuestra nación Nicaragua. Bendice a nuestra iglesia y a todos los sacerdotes. Provéenos tanto del pan material como espiritual. Señor, te pedimos por el fin de la guerra en Ucrania. Amén. Madre del amor hermoso, en este día quiero pedirte por los niños abusados, por los niños con enfermedades terminales, por esos niños inocentes que son maltratados, abandonados. Sé que tu madre sufre junto con ellos. Cúbrelos con tu manto, dulce Señora del cielo. También te pongo en tus manos todos los hijos de los matrimonios del movimiento de encuentros conyugales, para que ellos puedan ser luz y que sigan el camino de tu Hijo amado. Amén. Recordemos, todas las personas nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Beato Carlos Acutis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a Nicaragua. Yo soy el pan.